recebo e tomo posse da vitória. Amém. 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 Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial en este precioso día. Para mí es un placer grato y muy grande estar una vez más aquí compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si es tu primera vez en el canal, sea bienvenido y no te olvides de suscribirse, de darle like y compartir estas predicaciones con otras personas. ¿Para qué, mi hermano? Para que otros también sean bendecidos a través del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esto nuevamente. Amén. Vamos a ver esto nuevamente. ¿Será esto el don de lengua que habla la Biblia? Y yo quiero compartir con ustedes un tema muy especial. El tema es así: ¿será esto el don de Dios? En el libro de Marcos, capítulo de número 16, versículo 17, yo creo que lean conmigo, por favor, y analicen este video. Analicen cada palabra que sale de mi boca, porque voy a hablar la palabra de Dios. Mira cómo dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Estas cosas que nosotros hemos visto en el video están aconteciendo en muchas iglesias hoy en día. Están aconteciendo en muchas congregaciones, en muchas asambleas. Están aconteciendo esto. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios está siendo tirada, está siendo escondida y están practicando cosas que no son de Dios en la iglesia. Y muchas de las personas que van a escuchar este video o esta predicación va a pensar dentro de sí que el hermano Hernán no cree en el don de lengua. Yo hablo en lengua extraña. Solo que la Biblia dice que tenemos que tener maturidad, tenemos que madurar nuestra mente. Y más adelante nosotros vamos a ver esto porque es muy importante. Escucha conmigo. Cristo le hace una promesa a los discípulos. Cristo había resucitado y estaba conversando con los discípulos y le da lo que llamamos nosotros la gran comisión de predicar el evangelio. Y le dice: y estas señales seguirán a los que creen, solamente a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. Cuando la Biblia habla de lenguas, está hablando de idiomas. No está hablando de balbucear, no está hablando de que yo tengo que estar como loco hablando otro idioma sin sentido. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y en iglesia es importante nosotros llevar estos mensajes hoy en día, porque a través de las cosas que están aconteciendo a nuestros alrededores, dentro de nuestras asambleas, están aconteciendo cosas terribles. Y esas cosas terribles están haciendo que las personas que están allá afuera tengan un mal concepto de la asamblea, de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque agarramos un texto aislado de contexto y con eso nosotros venimos a hacer un pretexto. Yo aquí no estoy hablando de nadie en específico, sino que para que nosotros veamos qué es lo que está aconteciendo hoy. La Biblia, la palabra de Dios, está siendo sacada de las iglesias y se está practicando dogmas y mandamientos de hombres. Por ejemplo, Cristo le dice a los discípulos que ellos hablarían en otras lenguas si creyesen. ¿Cuándo se cumple esta promesa? En Atos, el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 8. Yo quiero que tú estés conectado con esto. Mira, la promesa que Cristo le hace a los discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 17, se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, en adelante. Mira cómo dice el capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos. Ahora la lengua que estaban hablando los discípulos. Los discípulos que Cristo le había hecho la promesa estaban hablando idiomas. No estaban balbuceando. Ese don idiomático vino a los discípulos con un propósito de evangelizar el mundo. Porque ellos solamente hablaban hebreos. Ellos hablaban su propio idioma. Escucha, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto,
en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, romano, aquí residente, tanto judío como prosélito. Escucha, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y asentóse sobre cada uno de ellos como lenguas repartidas como de fuego. Eso fue lo que aconteció. Y los que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas. Comenzaron a hablar otra lengua a la cual ellos no entendían. Y en Israel había una fiesta llamada Pentecostés. Esa es una de las fiestas más importantes en Israel. Y todas las personas, judíos y prosélitos, y los que se hacían judíos circuncidándose, vinieron a la fiesta. Y estando en la fiesta, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios vino, hizo como un viento recio, hubo un sonido fuerte. Y cuando todos fueron para allá, cuando todos fueron hasta allá, aconteció algo. Habían dos grupos. El primer grupo estaba maravillado y decían: no son galileos estos que están hablando. ¿Cómo que nosotros les oímos hablar en nuestro propio idioma en el cual nosotros hemos nacido? Había otro grupo que se estaban burlando. Estaban diciendo: esa gente están llenos de mosto. Esa gente están embriagados. Esa gente están locos, como hoy en día están diciendo de la iglesia. Por eso, el que habla en una lengua extraña, el apóstol Pablo es claro, y dice que el que habla en una lengua extraña, él debería pedirle a Dios interpretación para hablar dicha lengua. ¿Por qué, amado? Porque cuando el que está hablando en lengua extraña o está hablando un idioma irreconocible en donde está, entonces la iglesia no está recibiendo edificación. Si nosotros podemos ver esto, porque cuando Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro comenzó a predicar y dijo así: ellos no están llenos de mosto, ellos no están locos. Aquí se está cumpliendo la promesa que está escrita en el libro de Joel, que dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ellos profetizarán y hablarán en otras lenguas. Cristo le había hecho esa promesa. ¿Para qué? Para aquellas personas que no entendían el misterio de Dios, entendiesen claramente que Dios es poderoso. Entonces, yo creo en el don idiomático, en el don de lengua. Yo creo en eso. Lo que yo no creo es que yo, si no tengo una interpretación, si yo no diserto bien lo que está aconteciendo en mí, entonces va a haber un problema. Nosotros tenemos que ser maduros en el modo de pensar, porque en Corintio también se movían estos dones tremendos de parte de Dios, y estos dones de lengua también estaban en la iglesia de Corintio. Si nosotros podemos ver en Corintios 14, versículo 9, el apóstol Pablo escribe esta carta, y es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Por qué, amado? Porque cuando el apóstol Pablo escribe la carta, en Corintio había un total desorden, igual como está aconteciendo hoy en día en muchas asambleas, en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Hasta pastores y líderes mandan a la gente a hablar en lengua. Hablen todo el mundo en lengua. Yo digo, el apóstol Pablo, vivo en este tiempo, el apóstol Pablo se pondría las manos en la cabeza. ¿Por qué, amado? Mira cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 19 del capítulo 14. Pero en la iglesia, el 18, versículo 18, capítulo 14, versículo 18. Escucha cómo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Porque ellos eran incapaces de discernir una maturidad o una madurez espiritual. Aunque el poder de Dios y las maravillas de Dios eran ellas en la iglesia de Corintio, ellos no eran maduros en la fe. Ellos eran niños en el modo de pensar. Ellos no podían discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué, amado? Porque el apóstol Pablo, cuando le habla a ellos, le dice así: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Eso quiere decir que cuando el culto se prendía en la iglesia de Corintio, todo el mundo comenzaba a hablar en lengua extraña. Todo el mundo comenzaba a hablar y nadie quedaba edificado. Todo el mundo sentía la presencia de Dios, mas no había entendimiento.
Y si no hay entendimiento dentro de la iglesia a través de la palabra, entonces no hay absolutamente nada. Mira cómo dice Pablo en el 19. Pero en la iglesia, Pablo, el apóstol, hablando más en lengua que toda la iglesia que está en Corintio, escucha, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Entonces, al principio dije que la Biblia, la palabra, el evangelio no está siendo predicado. La Biblia, la palabra de Dios no está siendo enseñada como la misma Biblia explica. No, amado. Hoy en día la gente está siguiendo un padrón humano. La gente está diciendo, yo siento a Dios, yo escucho a Dios, y cuando yo mando es porque Dios me mandó. Ahora, no es el mismo Dios de la Biblia que está diciendo aquí, no es el mismo Dios del apóstol Pablo que está diciendo en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras. Hermano, yo no sé lo que tú piensas, pero es necesario que envíes tu comentario. Es necesario que me hable qué es lo que está pasando hoy en la iglesia de Jesucristo. No hay entendimiento, no hay maturidad, no hay madurez espiritual y necesitamos madurar. Cuando Dios me da a mí un don de lengua en chino, es para que yo evangelice los chinos. No es para yo estar bla, 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 demostrando que yo hablo en otra lengua. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El apóstol Pablo fue advertido por la familia de Chloe. Pablo, esta iglesia se convirtió en un desorden. Dime lo que pasa. Todo el mundo habla en lengua. Entonces había una competencia de hablar en lengua. Todo el mundo estaba hablando en lengua. Hasta el que no tenía el don de lengua tenía que hablar en lengua para ser aceptado dentro de la comunidad cristiana en la iglesia de Corintio. Y está pasando hoy en día. Hay gente que no tiene don de lengua, don idiomático, y están hablando bla, 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 bla. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Escucha, Pablo dice así, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua que nadie me va a entender. Pablo, porque tú dices, hermanos, el versículo 20, hermanos, no seáis niños. Vale, están hablando en lengua, están hablando misterio con Dios, están hablando manifestaciones gloriosas. Sí, pero Pablo dice así, no seas niño. Y me temo que hoy en día hay mucha gente así, amado. Están agarrando los púlpitos para enseñar la palabra y comienzan, no, Dios me tomó en lengua extraña, ra, 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 bla, 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 bla. ¿Qué? Si tú no llevas una interpretación, si yo no llevo una interpretación con la lengua que estoy hablando, las personas no son edificadas, amado. Dice así el 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino para los creyentes. Si pues toda la iglesia, escucha, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto o incrédulo, no dirán que están locos. Escucha, si alguien entra en la iglesia buscando a Dios y consigue todo el mundo hablando japonés, no dirán que están locos. Entonces hay hasta gente hoy diciendo, el mundo nos llama loco, pero en el cielo está nuestro manicomio. ¿Y quién dijo que en el cielo hay manicomio? Nosotros tenemos que traer un conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Él dice así, pero si todos profetizan, y cuando hablo de profetizar, hablo en el término bíblico, en el término de la palabra, de disertar en la palabra de Dios, y entra un incrédulo indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces yo no estoy aquí para hablar mal del don de lengua, porque yo mismo hablo en lengua. Yo no estoy aquí para acusar ni condenar a nadie. Yo estoy aquí para enseñar que la Biblia es la palabra. La Biblia continúa siendo la palabra de Dios, gente. Y como continúa siendo la palabra de Dios, es necesario que nosotros tomemos esas armas y enseñemos la palabra de Dios.
No, porque en el día de Pentecostés, un día, un varón dijo así: si yo estoy en un autobús y Dios me toca para hablar en lengua dentro del autobús, yo voy a hablar en lengua en el autobús. No dirá la gente que tú estás loco. ¿Por qué no más bien comienza a predicar dentro del autobús? Hablar justamente el idioma de ellos. Si está aquí en Brasil, si está en Brasil, fala brasileiro. Si está en Venezuela, si está en Venezuela, habla venezolano. Ahí va a causar un impacto. Pero si comienza, nadie te va a entender. La gente se van a reír, como se están riendo hoy en día de la iglesia de Jesucristo. Porque hay gente que le falta maturidad y que le falta madurez. Hay gente que llegaron a viejo en el evangelio, pero no han madurado en el evangelio. Y el evangelio no es para hacer burla de nadie. Nosotros somos embajadores del reino. Y como embajadores del reino somos personas importantes. Nosotros no somos locos. Nosotros somos hijos de Dios, luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Capisci? ¿Capisci? Mira cómo dice el apóstol Pablo: así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. El versículo 12 del capítulo 14. Para edificación de la iglesia. Si yo tengo algo de parte de Dios, es para edificar a la iglesia. Edificar a la iglesia. Si yo tengo un don de profecía, es para edificar a la iglesia. Si yo tengo un don de lengua, es para edificar a la iglesia. No la interpreta. Vamos a ver. Por lo cual el que hable lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio: tú hablas en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. Porque él dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si decís solo con el espíritu, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabes lo que has hablado. Tú bendices a alguien en lengua, la persona no te va a entender. ¿Por qué, Pablo? Porque a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque el otro va a ser como un extranjero para mí y yo un extranjero para la otra persona. Por ejemplo, yo estoy aquí ahorita en Brasil y yo llego a mi pueblo, a Venezuela, Campoma, y yo llego en Campoma hablando brasilero. ¿Qué provecho tiene eso, amado hermano? Yo voy a llegar en Campoma hablando así: amado Simón, a Biblia dice que van a entender la gente si yo llego en Campoma hablando brasilero. No va a tener ningún provecho. Entonces yo tengo que llegar ahí en Campoma hablando el idioma campomero. Tengo que llegar en Venezuela hablando el propio idioma de español. No adelanta nada llegar yo a Venezuela hablando brasilero. Entonces, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, el apóstol Pablo dice así: el que habla en lengua extraña, pida en oración a Dios poder interpretarla. ¿Por qué? Para que la iglesia reciba edificación. Porque el que está hablando en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces hay gente que cree que está edificando a la iglesia. No está edificando nada, amado. Yo respeto a las personas que tienen el don de lengua, mas tenemos que ser más duros en el modo de pensar. El apóstol Pablo dice aquí: si yo no tengo interpretación de lengua, yo no puedo estar hablando en lengua sin ninguna interpretación. Es necesario tener una interpretación para que la iglesia reciba una edificación. Yo voy a hablar en lengua porque mi pastor habla en lengua también. Y hay gente que habla la misma lengua del pastor. Paró ahí, mi hermano. La lengua fue dada para evangelizar al pueblo. Es por eso que la gente que quedaron maravillados en el día de Pentecostés, ellos quedaron maravillados diciendo: no son galileos estas personas. Sí, ellos son galileos. ¿Y cómo es que nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua materna? ¿Cuál era la lengua que estaban hablando? Estaban hablando parto, medo, elamita, romano, cretense, africano. Las maravillas de Dios. Ellos no estaban predicando en el idioma de la persona.
Ellos estaban magnificando el poder de Dios en el idioma de ellos. O sea que era una promesa cumplida. Y hoy en día la iglesia también tiene esos atributos. Hoy en día la iglesia también habla en lengua extraña. Y cuando hablamos de lengua extraña, son lenguas que no son comprensibles. Nadie las entiende. Y si nadie las entiende, entonces es mejor hablar nosotros para Dios, dice la Biblia. Si yo hablo en lengua extraña, tengo que hablar para Dios, porque si le hablo a ustedes no me van a entender. ¿Qué opinas tú de este mensaje? Envíanos tu comentario. Estamos esperando, vamos a contestar. Yo quiero enviarle un saludo a todos los inscritos, a todos los que se han estado inscribiendo masivamente. Que Dios le bendiga poderosamente. A los que no se han podido inscribir hasta ahora, que Dios también le bendiga poderosamente. Escríbanos. Queremos saber de ustedes hasta dónde están llegando estos mensajes. No se olviden que queremos orar por su familia, por su matrimonio, por su salud. No le garantizo nada. El único que puede restablecer a la familia, el único que tiene el poder de curar, el único que tiene de hacer a usted brillar, se llama Dios. Nosotros simplemente oramos y ponemos nuestras peticiones a Él. Él que escucha, entonces hará posible cada petición de cada uno de ustedes. Amén. No se olviden que Shalom es paz. Chao.